Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta hora. Gracias, Señor, te damos por esta bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Ella es la que nos alienta, o tú nos alientas a través de ella en estos días difíciles. A través de ella tú nos guías, Señor, nos da paz y nos da seguridad. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien hable a cada corazón en esta hora, conforme a su gran necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a leer en el libro de Salmos, capítulo 14, versículos 1 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo o estos versículos me llaman poderosamente la atención. Yo quiero que veamos por lo menos 3 cosas de este texto. En primer lugar, el texto está describiendo la condición a la cual ha llegado el mundo de hoy, en lo que se ha convertido el mundo desde que el pecado entró. Aquí habla de un mundo corrompido. Primero, un mundo que niega a Dios. Note bien, no hay Dios. Dice luego, se han corrompido. Corromperse es contaminarse hasta el extremo, ensuciarse, dañarse. La Biblia utiliza el término corrompido cuando algo se pudre, está en estado de putrefacción. Cuando habla de que, por ejemplo, Jesús en el sepulcro no vio corrupción, es porque algo se pudre, llega a un estado, va poco a poco dañándose hasta que llega a un estado de putrefacción que ya hay que alejarse de él porque no sirve para nada. Así que eso es lo que describe el término corromper, llegar a un extremo de suciedad, de sucieza, de impureza tan grande que ya no se puede estar al lado de esa persona o de esa cosa. Eso es corromper. Y corromper es un proceso. Las cosas no nacen corrompidas, se van dañando poco a poco. Así que está describiendo un mundo corrompido que se ha ido dañando, se ha ido destruyendo, se ha ido desmoralizando, se ha ido poniendo, imagínense, malo. Y la razón es, dice el texto, porque niega a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Y utiliza otra palabra tremenda, dice, hacen obras abominables. Así que aquí está la primera cosa que quiero que veamos. La condición a la cual ha llegado el mundo de hoy, el hombre de hoy, de corromperse a un grado inconcebible por la mente humana. De tal manera que sus obras son abominables, despreciables. Sus obras, lo que la gente hace, son cosas que parecen más de bestias. El hombre se ha convertido en un ser humano inhumano. Se ha convertido en una bestia, dice el deseado de toda la gente, hablando del endemoniado de Gadara, que representa en lo que el hombre de hoy se ha convertido. Parecía más una bestia que un ser humano. En eso se ha convertido el hombre de hoy, porque niega a Dios, corrompido y haciendo obras abominables. A decir verdad, hermano, el hombre de hoy hace cosas que decirlas uno se avergüenza. O sea, pensar que
que un hombre es capaz de hacer cosas tan terribles. Ni voy a mencionarla, ustedes saben lo que la gente, hay una desconsideración por la vida humana. Todo lo que estamos viviendo hoy, hermano, nació en la mente del diablo y el diablo utilizó a hombres que están trayendo esta desgracia y esta tragedia sobre el mundo, donde ya hay casi 1 millón de personas muertas a nivel, o camino a 1 millón de personas muertas a nivel mundial, solo por establecer el poder. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Y si usted lee, por ejemplo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Note bien esta lista, son como 18 cosas que menciona allí acerca de lo que es el hombre de hoy. Y note que dice que vendrán tiempos peligrosos, pero no está diciendo que los tiempos serían peligrosos porque habrá terremotos, ni porque habrá coronavirus. No está diciendo que serían peligrosos porque habría ciclones, ni maremotos, ni por la peste que anda ahora. No es eso lo que dice la Biblia. Eso es un peligro, claro está, pero dice que los tiempos serían peligrosos porque habrá hombres. Note bien, lo que hace peligroso el tiempo es el mismo corazón humano, la misma forma de ser de los hombres, nosotros los seres humanos. Eso es lo que hace peligroso el hombre, porque todo lo que usted pueda ver hoy, inclusive las catástrofes naturales, son provocadas por el mismo hombre. Las enfermedades son provocadas por el hombre. Las tragedias, a veces a propósito, puede usted creer que entre muchas de las cosas que se dicen, esta tragedia fue provocada para disminuir la cantidad de personas que hay en el mundo. Intencional, según algunos análisis que se han hecho. Entonces, ¿cómo pueden hacer en el corazón del ser humano matar tanta gente solo para establecer un sistema de gobierno, de poder? Pero eso es lo que dice la Biblia, que los tiempos son peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, escuche bien, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Amadores de los deleites más que de Dios. Oiga bien como dice. Amadores de sí mismos. Implacables, o sea que nada lo podrá aplacar, nada lo podrá domar. Impetuosos, impulsivos, que no actuarán en sus sanos juicios, sino dirigidos por impulsos, dirigidos por la vanagloria de la vida. Eso es lo que estamos viviendo hoy, hermano, pero usted no debe dejarse dirigir por este espíritu. Lo que hace al mundo abominable y lo que hace al mundo corrompido es el mismo hombre por haberse alejado de Dios. Si usted lee el libro de Génesis, dice que Jehová descendió para ver a los hombres y vio que la tierra se había corrompido. Note, desde el mismo Génesis, otra cosa que podemos ver, hermano, cuando los hombres llegan a un grado tal de corrupción, cuando el hombre, el ser humano se corrompe a un grado superlativo, entonces Dios interviene poniéndole fin a la historia. ¿Usted está escuchando esto, hermano? Esto es importante que lo entendamos. Cuando el hombre llega a un grado de corrupción tal que ya no hay consideración para nadie, para niños, para mujeres, para la familia, ya no le importa nada, entonces Dios interviene poniéndole fin a la historia. Y eso fue lo que pasó en el Génesis.
cuando el diluvio, el hombre se corrompió, dice Génesis 6, Jehová descendió, igual que dice en Salmo 6, Jehová miró desde los cielos. ¿Y qué encontró? Un mundo corrompido. Y en Génesis 6 dice, Jehová miró a los hombres y he aquí que toda carne se había corrompido debajo del cielo. Y entonces digo, Dios, me arrepiento de haberlo creado y entonces lo destruiré. Entonces, cuando el hombre llega a un grado tal de corrupción, Dios interviene poniéndole fin a las cosas, a la historia, al orden de cosas para renovar el mundo. Igualmente, en la historia de Sodoma y Gomorra, usted encuentra que Dios intervino. Cuando Dios y Abraham se encontraron, Abraham le dice, Señor, y si hay 50 justos, la destruirán. No la destruirás por amor a los 50, y si hay 40, tampoco, hasta que llegaron a 5, a 10, pero no había ni uno. Eran ciudades corrompidas y Dios intervino. Y lo mismo está sucediendo hoy. Jehová miró desde los cielos y toda carne se había corrompido. Es tiempo, ha llegado el tiempo del fin en el que el hombre se ha corrompido a tal punto que Dios ha de intervenir. Y yo digo gloria a Dios por eso. Dios ha de intervenir para ponerle fin. Ya Dios vendrá y dirá, hay que cerrar esto, se acabó este negocio, hay que cerrarlo. Llegó el momento, consumado es. Así que hermanos, deberíamos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Y que a usted no le pase, que usted no tenga una experiencia de irse corrompiendo en su vida. Recuerde que la corrupción del corazón llega por el alejamiento de Dios. Hay dos cosas que podemos ver aquí. En el capítulo 10 del mismo libro de los Salmos, versículo 3 y 4 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Dice el 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Note bien. ¿Por qué razón es que se ha corrompido el hombre? Y hace obras abominables. Porque no busca a Dios. ¿Pero por qué? Por el orgullo y la arrogancia. Porque se ama a sí mismo, ama más los deleites que a Dios. Y cuando usted se encamina por la senda del orgullo y la jactancia, el egoísmo, usted hace de sí mismo un Dios y de lo que tiene un Dios, y entonces se aleja del verdadero Dios. Y lo que empieza a ver es corrupción del alma, corrupción de la mente, corrupción del pensamiento, corrupción de las acciones. Aquí dice el malo, Salmos 10:4, por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Note bien, hermano. Dios nos libre del orgullo. Dios nos libre de la arrogancia, de ese humanismo en el que se ha centrado el hombre que piensa que la solución, hermano, desde que hubo la gran revolución de la humanidad allá en los años 1700 en Francia, el hombre se concentró en sí mismo y empezó a verse a sí mismo como la solución para todas las cosas. Y a partir de 1789, cuando hubo la gran despertar, ese gran renacimiento, a partir de ese momento el hombre comenzó a verse a sí mismo y todo lo que él podía hacer como la solución. Ahí eso se basó en el humanismo. Dios fue puesto a un lado y esa es la senda que ha seguido el hombre hoy. Pero hermano, ese espíritu no debe llenar tu corazón, porque si tú no tienes a Dios, no tienes nada. Como decía el poeta Amado Nervo, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Gloria al Señor. Y el mismo Jesús dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada puedes hacer. Y Pablo repite, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Así que entienda, hermano querido, que este tiempo de cuarentena que usted tiene en su casa, no ha sido por casualidad, sino que tú estabas llevando un ritmo de vida tan acelerado que no había tiempo para estudiar la Biblia, no había tiempo para leer un libro, no había tiempo para ir a la iglesia, pero ahora la iglesia está en tu casa y a veces hay muchos que ni siquiera se quieren conectar. Aún estando la iglesia en su casa, ni siquiera se quieren conectar, pero entiende que este tiempo Dios lo ha dado para definir a aquellos que se van a poner claro con Él.
Es un tiempo en el cual, si no había tiempo para estudiar, ahora hay tiempo de más. Si no había tiempo para orar, ahora hay tiempo de más. Es un tiempo de bendición para demostrar a quién realmente sirve y a quién estás buscando. Dios permitió este tiempo para que tú busques de Dios y pongas tu confianza en Él. Gloria al Señor. Para que no se corrompa tu alma, para que no se corrompa tu pensamiento, para que encuentres pureza y santidad en Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos, este es el primer mensaje que vemos en este texto. Después el texto dice, versículo 2, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, hermanos, una lección que debemos aprender es que Dios está pendiente de todo lo que está pasando. Si usted lee en el Salmo 10, 14, el Salmo 10, 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Otro grupo de personas que niega a Dios, lo niegan porque piensan que Dios nos abandonó. Dios nos abandonó, pues no hay Dios. Eso es lo que la gente dice hoy. Es otro grupo. Y Dios lo libre a usted de pensar que por la prueba que usted está pasando y por la situación que usted está viviendo, de llegar a decir que Dios no existe, que Dios se fue. Lo que pasa es que la presencia del pecado en la vida y el desánimo, dice la sierva del Señor que el desánimo es pecaminoso. Porque del desánimo al acto pecaminoso es un paso lo que hay. Si usted está desanimado, usted está lejos de Dios porque desánimo es ausencia de fe. Desaliento es ausencia de fe. Y hay muchos que están atravesados por la espada del desaliento y la falta de fe. Y cuando usted se desalienta y pierde su fe, usted niega a Dios. Y hay muchos que dicen que Dios no existe por lo que le está pasando. Hay muchos que dudan de la existencia de Dios por las cosas que le están pasando, porque ha vivido una tragedia, un dolor, una pérdida, estás envuelto en una crisis. Entonces corres el peligro de pensar que Dios no existe y niegas a Dios por lo que te está pasando. Y de ahí hay un paso a que se corrompa tu alma. Así que, hermano, las pruebas que estás pasando, las pruebas que estás viviendo, son para que tú reconozcas tu debilidad y entiendas que necesitas la fortaleza de Dios, no para que niegues a Dios, sino para que reconozcas que Él es el único que te puede ayudar y que tú no puedes solo. Gloria al Señor. Así que no corras, no caigas en la trampa del diablo de pensar que Dios se olvidó de ti. Recuerda que hasta el mismo Jesús en la cruz pensó que Dios lo había olvidado, su Padre. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Él estaba cargando el pecado sobre su vida. Y cuando el pecado está presente, cuando el desaliento y la falta de fe está presente, la consecuencia natural es que tú pienses que Dios te olvidó. Pero piénsalo bien y míralo bien en el mismo ejemplo de Jesús. Cuando tú piensas que Dios te ha olvidado, es cuando más cerca está de ti. Gloria al Señor. Así que yo creo que Dios le está hablando a una persona en esta hora. La crisis que está pasando, el problema que tiene, yo también lo tengo. Y yo sé que estoy hablando para mucha gente que lo tiene. Lo que tú estás pasando ahora no es prueba de que Dios te ha olvidado, es prueba de que el Satanás está obrando y de que el pecado está presente, y también es prueba de que tú no puedes solo y necesitas el poder de Dios. Así que di gloria a Dios y alábale en esta hora. Jehová te está mirando. Jehová miró desde los cielos. Y aquí presento la tercera parte. Ya sabes que el mundo es malo porque el corazón del hombre es malo, y es malo porque se ha alejado de Dios, por eso se ha corrompido y por eso Dios vendrá a ponerle fin a todo esto. Ya sabes que Dios no se ha olvidado, que Dios está mirando, que Dios está pendiente, que Dios está cuidando y guardando a sus hijos, y tú eres uno de ellos. Pero aquí va lo tercero ahora, y última parte. Dice, Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido, note bien, entendido que buscara a Dios. Este texto menciona dos clases de personas. En el primer versículo dice el necio en su corazón. Y en el versículo 3 dice, Dios busca a los entendidos. Aquí habla del necio y el entendido. Cuando puse a investigar quién es el necio y me fui al diccionario primeramente, es sorprendente, hermano.
dice que el necio es aquel que insiste en defender sus errores, insiste en defender lo malo, aunque sabe que está malo, insiste en defender su equivocación, a pesar de que entiende que está equivocado. Oiga bien, nada más le voy a decir esto, no voy a abundar más, usted investigue quién es un necio. Una persona que insiste en seguir en el camino equivocado, a pesar de que entiende que está equivocado. Una persona que insiste en lo malo, sabiendo que está mal. Recuerde que la Biblia dice, Santiago 4:17, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, sabe lo que está mal y continúa haciendo, sabe lo que está bien y no lo hace. Dice el texto, mi querido hermano, que el necio, la definición dice, el necio es aquel que continúa defendiendo sus errores a pesar de que le muestran su equivocación. Y yo no sé cómo lo ve usted, pero para mí un necio es un loco. En una ocasión Dios le llamó a su pueblo loco en el libro de Jeremías, pueblo loco y falto de entendimiento, oiga bien. Porque, hermano, sabiendo lo que está mal, continúa haciéndolo. Yo espero que a usted no le pase eso, mi hermano. Si usted sabe que algo está mal en su vida, hay que apartarse, hay que dejarlo, porque entonces tú serás de los necios. Y son los necios los que niegan a Dios porque no pueden ver su grandeza y su grande amor y misericordia. No lo reconocen, no reconocen su bondad. Y aunque la reconozcan, lo niegan para insistir en sus errores, para insistir en sus ambiciones, en su egoísmo y en el placer. Así que no seas necio. Y finalmente dice que Jehová está buscando a los entendidos. A los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Voy a citar dos textos para hablar de los entendidos. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12:3 dice allí: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Note qué bonito. Los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Es una palabra que garantiza que los entendidos estarán en el cielo. Gloria a Dios. Y resplandecerán. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia. Otra versión dice, los que enseñaron la justicia. Oiga bien, los que enseñaron la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria al Señor. Los que enseñaron. ¿Quiénes son los entendidos? Los que recibieron conocimiento. No, mire cómo dice el capítulo 11, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruían a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo. Los sabios del pueblo instruían. Los entendidos son los que reciben el conocimiento y lo comparten. Oiga bien, los entendidos son los que reciben el conocimiento de la palabra y lo comparten. Gloria al Señor. Los que enseñan la justicia, los que estudian la Biblia, los que conocen. Dice la Biblia que el Señor escondió esas cosas a los sabios de este mundo. Pero los que conocen la voluntad de Dios son entendidos. No seas sabio en las cosas de este mundo, es lo que dice el texto. El verdadero sabio es el que teme a Jehová. Finalmente, hermanos, quiero leerles un texto que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17, para que veas cuáles son los entendidos. Efesios 5, 17. Por tanto, no seas imprudente, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seas imprudente, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano querido, el entendido es aquel que busca conocer cuál es la voluntad de Dios. Y después que la conoce,
amolda su vida a ella. Y después de amoldarla, de hacer una experiencia de la voluntad de Dios, la comparte, enseña a otros cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. El Señor un día aparecerá en la nube de los cielos, y eso es pronto. Eso es pronto. Y vendrá a buscar a los entendidos. No a los necios que han insistido en el mal, aún sabiendo que está mal. No a los necios que han insistido en la equivocación, aún sabiendo que están equivocados y de esa manera han negado a Dios. Sino a los entendidos que se han preocupado por saber cuál es su voluntad y han decidido ponerla en práctica. Ojalá tú seas de los entendidos. Y recuerda, como dice este texto que te mencioné ahora, renuévate entendimiento, transfórmate. Romanos 12, 1 al 3. Transfórmate por la renovación del entendimiento a través de la palabra para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos se quejan de que Dios los abandonó. Muchos se quejan de que Dios nos olvidó. Muchos dicen que Dios no existe. Pero ese tipo de reacción es el resultado de la misma condición de la vida. Tú no puedes ver la voluntad de Dios hecha en tu vida mientras tú no estás haciendo su voluntad. Tú no puedes ver la bendición de Dios en tu vida mientras tú mismo no eres una bendición para otros. Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tú debes poner tu vida en armonía con su santa palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, que Dios te guarde. Y ojalá tú seas de los entendidos, no de los necios. Y ojalá tú seas de aquellos, cuando Jehová mira desde los cielos, diga como dijo de Job, no has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto. Que Dios te vea como te vio, como vio a Noé. Que te vea como vio a Enoc, como vio a Abraham, y pueda distinguirte entre muchos. Y que tú seas de aquellos redimidos. Que Dios te bendiga. Gracias por recibirme en esta hora en tu casa. Quiero pedirte que ahora cierres tus ojos. Quiero orar por ti. Padre maravilloso, te doy gracias en esta hora, porque tu palabra es una bendición para nosotros. Te doy gracias en esta hora por los hermanos que han sacado este tiempo para estudiar y conocer tu voluntad. Señor, que lo que hemos dicho en esta hora, que lo que tu palabra nos ha dicho caiga en terreno fértil y pueda llevar frutos, y que alguna vida en este momento sea transformada por la bendición de tu palabra, y que todos seamos confirmados en que tú eres un Dios real, verdadero, que existes y reina por los siglos de los siglos, y que tú estás al control de tu iglesia, al control de nuestras vidas y al control de nuestras familias. Gracias por los hermanos. Los pongo a cada uno en tus manos, Señor. Tú sabes lo que están pasando, lo que necesitan. Si están enfermos, dale salud, pero sobre todo suple sus necesidades y dale salud espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, y hasta la próxima.